Hola amigos, hoy nos vamos a sumergir en el ámbito de los estados crepusculares y, como estos pueden servir para trabajar mágicamente, entre otras cosas, en el ámbito esotérico. Los estados crepusculares son estados de conciencia intermedios, fronterizos, en los que la mente no está completamente despierta ni completamente dormida. Se les llama crepusculares por analogía con el crepúsculo del día, ese momento en que la luz y la oscuridad se mezclan y las formas pierden nitidez, revelando un paisaje que no pertenece del todo a ninguno de los dos reinos. En términos esotéricos, estos estados son considerados puertas, espacios liminales donde la percepción ordinaria se debilita y emergen contenidos sutiles, intuitivos, simbólicos o incluso psíquicos. El rasgo esencial de un estado crepuscular es que el yo racional pierde firmeza, las defensas intelectuales se relajan y la conciencia entra en un modo receptivo. El pensamiento no desaparece, pero se vuelve menos discursivo y más basado en imágenes. Las sensaciones no se atenúan, pero se pueden distorsionar. La atención se expande hacia adentro y hacia afuera a la vez. Desde la perspectiva de las tradiciones esotéricas, este punto intermedio es enormemente valioso porque es allí donde la psique toca planos sutiles de forma espontánea. Se incluyen dentro de los estados crepusculares varias condiciones: la transición entre vigilia y sueño, el despertar parcial a mitad de la noche, el trance ligero, la ensoñación activa, la meditación profunda no estable e incluso momentos cotidianos de fuga de la mente en que el pensamiento se vuelve más visual que verbal. En todos ellos ocurre lo mismo. La conciencia lineal que organiza el mundo según causa y efecto se debilita y en su lugar surge una conciencia simbólica más parecida al lenguaje de los sueños. En este tipo de estado la mente no está plenamente controlada por el ego, lo que permite que afloren percepciones no ordinarias. Muchos fenómenos que se interpretan como parapsicológicos, intuiciones súbitas, presagios, imágenes que parecen provenir de otra fuente, voces internas, hipersensibilidad al entorno, visiones periféricas, suelen aparecer en ese umbral. Esto es importante porque el esoterismo siempre ha entendido que el contacto con otros planos, ya sean arquetípicos, espirituales o astrales, se facilita cuando la conciencia se sitúa en un punto intermedio. El motivo es que el estado crepuscular suspende parcialmente dos leyes fundamentales de la experiencia, la causalidad estricta y la individuación rígida. Cuando estas fronteras se relajan, la mente se vuelve permeable a símbolos, fuerzas o impresiones que normalmente no percibe. Así el plano físico y el plano sutil parecen acercarse. No es que uno desaparezca, sino que ambos se mezclan temporalmente como si una membrana se adelgazara. En magia, este estado es especialmente útil. Muchos rituales, invocaciones o trabajos oraculares se realizan en momentos crepusculares reales, amanecer o anochecer, precisamente para facilitar psicológicamente este tránsito interior. Lo externo simboliza lo interno. Pero el verdadero estado crepuscular es mental, el instante en que se cruza la frontera entre el pensamiento rígido y el pensamiento visionario. En ese espacio, la imaginación no es fantasía, sino órgano perceptivo. Las imágenes se cargan de energía, los símbolos transmiten información y la intuición se vuelve un modo de conocimiento directo. En términos psicológicos, sería un estado hipnagógico, hipnopómpico, pero el esoterismo lo interpreta como un umbral hacia otros niveles de realidad donde lo astral y lo físico se rozan. Es una puerta liminal, un punto de pasaje, no un destino. Su valor radica en que ahí la mente puede escuchar lo que normalmente está silenciado. Los estados crepusculares se utilizan en distintas prácticas esotéricas. No son teoría abstracta, sino experiencias reales que un practicante puede reconocer inmediatamente. En el trabajo con sueños, el estado crepuscular es el punto exacto en el que la mente empieza a deslizarse hacia el sueño, pero aún conserva una chispa de lucidez. Es en ese instante donde muchos practicantes siembran una intención para inducir un tipo determinado de sueño. No hace falta forzar nada, basta con dejar que la mente se vaya hundiendo, repetir mentalmente la frase, la imagen deseada y permitir que la frontera entre vigilia y sueño se vuelva blanda. En ese momento,
La intención desciende al nivel simbólico y se convierte en semilla del contenido onírico. Si la persona se entrena, este estado puede durar algunos segundos conscientes, suficientes para modelar el tono y la dirección del sueño que viene. En mediumnidad o sensibilidad psíquica, muchas personas experimentan percepciones claras en ese umbral entre el sueño y la vigilia. No se trata de fantasías voluntarias, sino de imágenes que aparecen con una cualidad distinta, nítidas, autónomas, como si fueran impuestas desde fuera. Algunos médiums entrenados provocan ese estado mediante respiración, relajación y oscurecimiento del entorno. La mente empieza a flotar, el cuerpo se vuelve ligero, la razón afloja su dominio. En esa suspensión aparecen impresiones, voces interiores o presencias que el médium interpreta como contacto con el plano astral o espiritual. No es un sueño ni una alucinación consciente, es una zona liminal donde la percepción se vuelve porosa. En la magia visionaria, el estado crepuscular es fundamental. Cuando alguien observa una bola de cristal, un espejo negro o el fondo oscuro de un recipiente con agua, no está esperando ver formas físicas aparecer. Lo que ocurre es que el ojo se fija en un punto, la atención se descentraliza, la mente entra en un trance ligero. Ese trance es el estado crepuscular inducido. Las imágenes que surgen no se perciben fuera, sino en el borde interior de la conciencia. Se sienten como revelaciones simbólicas que nacen de un espacio que no parece totalmente propio. Un visionario experimentado distingue la imaginación voluntaria de la visión crepuscular porque esta última tiene una cualidad de independencia, como si el símbolo se mostrara por sí mismo. En rituales mágicos, especialmente en invocaciones o evocaciones, el mago busca crear dentro de sí ese mismo estado. La luz tenue, el uso de velas, el ritmo de la respiración o del tambor, e incluso la repetición de un mantra o conjuro tienen la función de debilitar la mente racional, no para perder el control, sino para abrir un canal. Cuando el mago entra en ese espacio intermedio, los símbolos del ritual se vuelven vivos. El nombre invocado, el sigilo, la figura arquetípica dejan de ser conceptos y se convierten en presencias internas. En ese punto, la experiencia subjetiva y la simbólica convergen y la comunicación con lo invocado se vuelve posible. En la magia del caos, el estado crepuscular se puede usar para cargar sigilos. El practicante sostiene el sigilo en la mente justo antes de quedarse dormido. Cuando la conciencia empieza a disolverse, la imagen puede atravesar la barrera del pensamiento lógico y hundirse en el inconsciente. Allí actúa sin interferencias. No es necesario visualizar durante mucho tiempo. El momento perfecto es ese único parpadeo en el que la imagen vibra y luego se deja ir al vacío del sueño. Los magos consideran este método más efectivo que la gnosis intensa porque utiliza la fluidez natural del estado crepuscular en lugar de generar un trance forzado. En la clarividencia espontánea o en intuiciones profundas, es común que la percepción aparezca mientras la persona se está quedando dormida o acaba de despertarse. En ese borde mental, la información surge como un saber repentino que no pasó por razonamientos. Desde fuera podría parecer una simple ocurrencia, pero quien lo experimenta distingue la cualidad de ese conocimiento. Es directo, compacto y a menudo acertado. En muchas tradiciones se dice que este estado permite percibir ondas del campo psíquico que normalmente quedan ahogadas por el ruido de la mente consciente. En el contacto con entidades, ya sean arquetípicas, espirituales o simbólicas, este estado se considera el punto ideal. El estado crepuscular no es lo suficientemente profundo para perder el control, ni lo suficientemente despierto como para bloquear la percepción. Permite escuchar sin quedar absorbido, ver sin confundirse. Muchas formas de comunicación con guías, protectores o figuras interiores ocurren en ese umbral, no en un trance muy profundo. El mensaje suele llegar como una frase clara, una imagen intensa, una sensación inequívoca. En todos estos ejemplos, lo fundamental es que el estado crepuscular actúa como un puente. No se trata de entrar en un trance extremo ni de perder la lucidez, sino de situarse en el borde exacto en el que lo simbólico y lo real se rozan. Es el lugar donde la consciencia deja de ser rígida y se convierte en un espejo vibrante.
y ese es el espacio en el que la magia, en cualquiera de sus formas, empieza a operar. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos inducir y prolongar el estado crepuscular de forma controlada para que puedas usarlo en magia, sueños, sigilos o trabajo visionario? No requiere condiciones extremas ni técnicas peligrosas. Es un arte de sutileza, no de fuerza. Primero debemos preparar el terreno interior. El estado crepuscular no surge cuando la mente está tensa. Necesita un entorno suave, silencioso, con luz baja. No importa si estás sentada en la cama, en un sillón o sobre una esterilla, lo que importa es que el cuerpo esté cómodo, pero no completamente abandonado. Si te tumbas, corres el riesgo de quedarte dormida demasiado rápido. Si te sientas, la lucidez se mantiene un poco más. Haz 3 respiraciones lentas, sin técnica especial. La idea es simplemente dejar que el cuerpo entienda que puede soltar el control. Mientras respiras con suavidad, deja que la mente se deslice ese espacio donde los pensamientos empiezan a volverse más visuales que verbales. No luches contra nada, no intentes estar presente, porque el estado crepuscular no es presencia plena ni dormirse totalmente, es un tránsito. Si te ayuda, pon la atención en un punto difuso, la oscuridad detrás de los párpados, un leve zumbido en los oídos, el peso de tu cuerpo. Estos puntos no te atraen, simplemente te permiten dejar de pensar. Notarás que la línea de pensamiento se vuelve más lenta. Las imágenes internas empiezan a aparecer solas, como si flotaran. Ese cambio de cualidad es la puerta. Pero, ¿cómo saber que estás entrando en ese estado crepuscular? Hay varias señales inequívocas. La mente se vuelve blanda, como si pensara desde un lugar más profundo. El cuerpo parece más grande, más pesado o más ligero de lo normal, o sientes sueños, imágenes que duran un segundo. La percepción auditiva cambia, los sonidos se sienten más lejos, el yo racional se repliega un poco. No desaparece, pero deja de mandar. Cuando notes esto, significa que has llegado al borde, estás lo bastante despierta para saber que estás ahí, pero lo bastante suelta para que el inconsciente empiece a emerger. Ya estamos en el estado crepuscular. Ahora, ¿cómo mantener ese estado sin caer en el sueño? El truco está en la oscilación. Si te hundes demasiado, despiértate un poco moviendo dedo o haciendo una inhalación más profunda. Si estás demasiado despierta, vuelve a la suavidad del trance relajando los párpados y dejando de pensar. Piensa en ello como en mantenerte flotando. No quieres hundirte, pero tampoco quieres nadar. Quieres mantenerte suspendida. Un método muy eficaz es imaginar que estás escuchando algo muy lejano. No existe ese sonido, pero tú te finge escucharlo. Ese gesto interior alarga el umbral muchísimo. Vamos a repasar algunas aplicaciones ópticas para las que nos puede servir el entrar en estos estados, los crepusculares, cómo usar el estado crepuscular a sueños lúcidos. La clave es introducir una intención suave, nunca forzada. Puede ser una frase corta: cuando sueñe sabré que estoy soñando, o una imagen como una puerta que deseas atravesar. No repitas demasiado, 1 o 2 veces basta. El objetivo es que la intención descienda sin ruido intelectual, en el momento en que aparezca la primera imaginería hipnagógica. Caras que cambian, luces, escenas breves. Permite que la intención se mágele con esas imágenes como tinta en agua. El estado crepuscular también puede servir para trabajar con sigilos, principalmente en el momento de activarlos. Para ello, entra en el umbral. Cuando la mente esté empezando a divagar, presenta el sigilo durante un segundo en tu imaginación. No lo sostengas, deja que caiga. Permite que el sueño empiece a arrastrarte. Ese instante es suficiente para que la imagen esquive la vigilancia de la mente racional y se hunda en el inconsciente operativo. ¿Cómo usarlo para scrying o la visión interior? Si prefieres un objeto físico, como un espejo negro o una vela, no esperes ver nada afuera. El espejo es solo un estímulo para nublar la atención. Cuando entres en el estado crepuscular, mira el reflejo o la llama sin esperar nada. Deja que las imágenes internas que aparezcan en la periferia de tu mente: sombras, escenas, símbolos, rostros. No intentes interpretarlos. La interpretación destruye el estado. Solo observa desde dentro, la señal de que la visión es auténtica.
es decir, crepuscular y no imaginación voluntaria, es que la imagen aparece sola, de manera breve, compacta, como un destello. ¿Cómo usar los estados crepus para la mediumnidad o contacto simbólico? No es necesario invocar entidades peligrosas ni hacer rituales complejos. La forma segura y eficaz es invocar solo arquetipos luminosos o protectores o trabajar con tu guía interior. Hazlo así y entra en el umbral. Cuando la mente esté suelta, piensa suavemente. Muéstrame lo que debo saber, pero no fuerces ninguna imagen. Deja que surja una forma, una sensación, una palabra interna. Lo importante es la cualidad. Lo que aparece en un estado crepuscular no es fantasía narrativa, sino símbolo puro. ¿Cómo salir del estado crepuscular? Para volver, basta con cambiar la respiración. Haz una inhalación más profunda, mueve las manos lentamente y abre los ojos. No te levantes de golpe. Deja que la mente vuelva al estado normal lentamente a su propio paso. Salir bien del estado es tan importante como entrar. Si se hace de manera brusca, puedes sentir confusión o cansancio. El estado crepuscular no se domina con fuerza ni con técnica precisa, se cultiva. Cuanto más lo busques, más veces lo practiques, más rápido llegarás. Y cuanto más lo respetes como un umbral sagrado, más claro se volverá. Antes de terminar, vamos con una pregunta que siempre me hacen, que es cómo distinguir una visión crepuscular auténtica de la imaginación. Imagina que estás observando la frontera entre vigilia y sueño como quien mira una ventana empañada. Algunas imágenes aparecen como si alguien las colocara delante del cristal. Otras nacen de tu respiración y se disuelven si las miras con atención. La visión auténtica tiene unas cualidades específicas, llega con independencia, aparece de golpe y con una densidad que no siente que tú la has fabricado, tiene un peso emocional neutro informativo, no el melodrama de una fantasía, y suele dejar una sensación de certeza corporal, un cosquilleo, un calor localizado, una pulsión o una frase breve que parece proceder de otra parte de ti. La imaginación voluntaria, en cambio, aparece por repetición, se siente producida, la reconoces como tu pensamiento, es maleable y se desvanece o cambia si la observas con curiosidad. Para entrenar la diferencia, practica al acostarte 3 minutos de observación hipnagógica, relaja el cuerpo, permite que las imágenes oten y cuando aparezca algo, anótalo inmediatamente con una frase. Haz luego el mismo ejercicio, que esta vez intenta generar una imagen deliberada, por ejemplo, un árbol rojo. Compara. La auténtica suele venir sin tu comando y se mantiene más tiempo en la memoria con intensidad sensorial, mientras que la inventada se disuelve si la miras desde fuera. Otro ejercicio útil es pedir una confirmación. Antes de dormir imagina una señal sencilla, una rama, un número. Y si en la visión aparece exactamente eso, sin haberlo fabricado conscientemente, anótalo. Lleva un registro de aciertos durante 2 semanas. La repetición te enseñará a reconocer la textura de lo verdadero. Ten en cuenta que al principio confundirás muchas experiencias, eso es normal. La práctica sistemática, la honestidad en no elogiarte por fantasías y la escritura inmediatas son tus mejores entrenadores. Bueno amigos, esto es todo por hoy, nos oímos pronto. Hasta la próxima.